Esto pasó hace 5 años. Yo tenía 34 años y trabajaba como técnico de mantenimiento en el metro de la Ciudad de México. Mis turnos eran siempre de noche, cuando la estación de Indios Verdes se volvía un lugar desolado. Recuerdo las paredes llenas de grafitis y cómo la luz brillaba débilmente, mostrando signos de desgaste. Para mí, ese sitio siempre tuvo un aire inquietante. Mi trabajo era simple: revisar las vías y asegurarme de que todo funcionara. Pero una noche, todo cambió. Mientras revisaba la línea, comencé a escuchar un murmullo. Era como un susurro familiar que me inquietaba. Me detuve y presté atención. Podía escuchar risas y, a veces, llantos. La plataforma seguía vacía, solo yo estaba allí, pero esas voces sí me parecían conocidas. Mi nombre, Julián, se repetía en los ecos. Al principio pensé que era mi imaginación. Mis noches eran largas y solitarias, así que tal vez mi mente me jugaba malas pasadas. Pero las voces se hicieron más claras y fuertes con el tiempo. Me causaban angustia. Había algo extraño en ellas, como si supieran cosas sobre mí. A menudo me llamaban por mi nombre, me hacían sentir que no estaba solo, pero no era una compañía agradable. Las noches se volvían cada vez más pesadas. Algunas veces sentía que no podía moverme. Todo se sentía mal, como si la oscuridad me atrapara. Una vez, mientras arreglaba un tren, un frío recorrió mi espalda. Miré hacia atrás, pero no había nadie. Solo el sonido del tren al avanzar en las vías, que ahora sonaban como si quisieran hablarme. Recordaba la voz que me decía, «Vete», pero no podía. Algo allí me mantenía atrapado. Una noche, mientras esperaba el siguiente tren, miré hacia el túnel oscuro. Entonces lo vi. Una figura oscura al final, moviéndose lentamente. Sentí cómo mi corazón latía rápido. Quería gritar y correr, pero mis pies estaban pegados al suelo. La figura levantó una mano, como si me llamara. «Julián», susurró de nuevo. Esta vez sonaba más cerca. Intenté dar un paso atrás, pero el terror me paralizó. Entonces el silencio regresó de golpe. La sombra había desaparecido, dejando solo un eco de mi respiración. Decidí que debía irme, pero algo en mí dudaba. Las voces regresaron y una vez más se dirigieron a mí. «¿Por qué te vas, Julián?» Me di vuelta, pero no había nadie. La desesperación me invadió. Desde entonces, esa estación no fue la misma para mí. Me sentía vigilado, como si cada paso que daba resonara en la oscuridad. Las voces no me dejaron en paz. No podía huir de Indios Verdes, porque, sin pedírselo, me convertí en parte de esa historia. Quizás el metro nunca quiso que me fuera. Quizás estas voces eran un recordatorio de que estaba atrapado en un lugar donde el tiempo y la luz se olvidaron de mí. Capítulo 2. Pasaron las semanas, y mis noches se volvieron un ciclo de rutina y miedo. Revisaba las vías, arreglaba los trenes, pero las voces nunca me dejaban. Cada murmullo se mezclaba con el zumbido de las luces parpadeantes y el eco de mis pasos. A veces me encontraba hablando en voz alta, intentando responder a esos ecos. «¿Qué quieren de mí?», preguntaba, pero solo el silencio respondía. Una noche, mientras inspeccionaba el lado peligroso de la plataforma, sentí que algo estaba diferente. La atmósfera era más densa, casi palpable. En ese momento escuché una risa que arrastraba notas de tristeza. Miré a mi alrededor, esperando encontrar a alguien, pero solo vi sombras danzantes en las paredes. El aire se volvió helado y me di cuenta de que me estaba acercando a la fuente de esos sonidos. Decidí que tenía que descubrir de dónde provenían. Caminé hacia las profundidades del túnel. Con cada paso, la bruma oscura parecía envolverme, como si el mismo túnel intentara impedir mi avance. Las voces clamaban más fuerte ahora, cada una superando a la anterior, creando un coro desbordante que casi me hizo sentir eufórico y a la vez aterrorizado.
Entonces, una fuerte corriente de aire helado se abalanzó sobre mí, empujándome hacia atrás. Caí de rodillas, luchando por encontrar mis palabras. De repente, todo se detuvo. El silencio era ensordecedor. En ese instante, una sombra emergió de la penumbra. La figura aparecía y desaparecía en la oscuridad, pero esta vez no era solo un susurro. Era más concreta, una figura de un niño. Parecía caminar con tranquilidad, los labios moviéndose como si pronunciara mi nombre. Julián. El corazón se me detuvo. La voz era claramente infantil y, sin embargo, había algo en su tono que me heló la sangre. Me levanté de un salto, listo para correr, pero antes de hacerlo sentí que no podía. Algo me mantenía anclado en el lugar. El niño, con sus ojos oscuros como la noche, levantó un dedo. Algo en su mirada me decía que había más detrás de su presencia. «Ven», dijo, y su voz resonó entre las paredes del túnel. No sabía si era un llamado a la salvación o a la condena. «No», grité, pero él me miraba de una manera que parecía suplicante. «Ayúdame», imploró. Fue solo un instante, pero en ese momento entendí que no solo él estaba atrapado. Algo en mí quería creer que podría liberarlo. Mientras dudaba, una respuesta brotó de mi mente. ¿Qué pasaría si esta sombra era una parte de mí en el túnel? Los ecos de las voces resonaban aún, y la sensación de que no estaba solo se hizo más fuerte. La preocupación se mezcla con el deseo de escapar. No sabía qué pasaría si seguía a esa figura, pero también sabía que a veces la curiosidad puede ser más poderosa que el miedo. Así que, en lugar de correr, hice un paso hacia adelante. «¿Qué necesitas?», pregunté, sintiendo que la pregunta era tanto para él como para mí. Antes de que la respuesta pudiera llegar, el túnel comenzó a temblar. Las luces parpadeaban desesperadas y el aire se tornó aún más frío. Y en ese momento supe que algo terrible estaba por desenlazarse. Capítulo 3. La vibración del túnel creció, casi como si el lugar respirara a mi alrededor. Cada paso que daba hacia el niño parecía pulsar con un ritmo extraño. «Julián, ven». Su voz se volvió más persistente, resonando en mis oídos de una manera que me llenó de incertidumbre. ¿Era un grito de auxilio o una trampa? No estaba seguro, pero el temor comenzó a apoderarse de mí. Me detuve, los latidos de mi corazón resonando en la cabeza. Preguntas atacaban mi mente. ¿Quién era ese niño? ¿Y qué había pasado para que se sintiera atrapado aquí? La bruma en el túnel se espesó, y las sombras parecieron cobrar vida. Me volví hacia la salida, pero algo me detuvo. La mirada del niño me mantenía cautivo, su expresión mezcla de tristeza y esperanza. «Si no vienes, nunca sabrás», murmuró. Esa frase se repetía como una letanía, y aunque el miedo me decía que me alejara, mi curiosidad era más fuerte. En un instante de valentía avancé, desafiando las voces que clamaban en mi cabeza. «¿Qué necesitas?», volví a preguntar, mientras la oscuridad se espesaba a mi alrededor. «Ella está aquí», respondió el niño, señalando hacia las profundidades del túnel. En ese momento noté un cambio en el ambiente. Un aire más frío se deslizaba entre las sombras, como si algo siniestro se acercara. «Debemos irnos», añadí, sintiendo que una inminente amenaza se cernía sobre nosotros. «Debemos enfrentarla», dijo él, su voz firme. «Si no, nunca seré libre». Ante esas palabras, la inquietud se transformó en determinación. Tal vez la libertad no solo era para el niño, sino también para mí. Si había algo oscuro acechando, era momento de confrontarlo. Mientras avanzábamos, la figura se volvió más definida. Una sombra en un rincón del túnel giró, revelando un rostro familiar pero distorsionado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era un reflejo de mí mismo, pero más antiguo.
La sombra caminaba hacia nosotros y una voz profunda resonó. ¿Has venido a rescatarlo, Julián? El miedo me hizo retroceder. La figura se acercó, y cada paso que daba parecía llevar consigo la oscuridad. Intenté recordar quién era, pero no podía. La confusión me invadió, y, cuando el niño suplicó, «¡No!», su voz se ahogó en el eco del túnel. «¡Detente!», grité, sintiendo que la desesperación se apoderaba de mí. La sombra se detuvo y sonrió, una sonrisa gélida que mandó un estremecimiento a través de mis huesos. Siempre es una elección, Julián. La oscuridad siempre está aquí, esperando. La atmósfera se volvió más tensa. Sabía que tenía que hacer una elección, seguir adelante con el niño o huir de esa sombra. Enmiendas del pasado llenaban mi mente. Sabía que si no tomaba una decisión pronto, la oscuridad podría tragarnos a ambos. Fue entonces cuando la luz en el túnel brilló intensamente. A través de la oscuridad vi un destello de esperanza, como si un camino se abriera, pero la sombra sonrió más ampliamente. «¿Tienes el valor de cruzar?», preguntó, y su risa llenó el espacio, resonando en cada rincón del túnel. Miré al niño, que me instaba a seguir. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidí que no podía darle la espalda a la verdad. «Voy a enfrentar lo que sea», dije, aunque no estaba seguro de lo que eso significaba. La elección había sido hecha. Sin embargo, la sombra se abalanzó hacia nosotros, exhalando una ola de oscuridad. Y ahí, en medio de esa tormenta, supe que esta decisión cambiaría todo. Capítulo 4. La sombra se lanzó hacia mí como una tormenta oscura, y el aire se volvió denso. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. Me lancé hacia un lado, tirando del niño conmigo. Sentí su mano, cálida y pequeña, apretando la mía mientras nos escabullíamos. La risa de la sombra resonó en mis oídos, burlona y llena de desprecio. Corrimos por el túnel, pero el eco de sus palabras me seguía. «No podrás escapar, Julián», decía, su voz serpenteando por las paredes. La oscuridad siempre encuentra su camino. La bruma me envolvía y a cada instante sentía que las sombras querían atraparme. «¿Qué es esa cosa?», pregunté, tratando de mantener la calma. El niño me miró con seriedad. «Es lo que me tiene atrapado aquí. Se alimenta de mi miedo», explicó, mientras su rostro mostraba una mezcla de valentía y vulnerabilidad. «Tú también lo sientes, ¿verdad? Esa incertidumbre». Asentí, pero la confusión se mezclaba con la angustia. «¿Cómo podemos enfrentarlo?». La sombra, que había perdido distancia, parecía acortarse nuevamente. Su forma se alargaba, distorsionándose al ritmo de nuestros pasos. «No lo enfrentas con miedo», dijo el niño. «Debes mirar a la oscuridad a los ojos. Solo así perderá poder». En ese momento entendí que tener miedo no era el problema. Era dejar que ese miedo me controlara. Respiré hondo. «Está bien, voy a intentar». La sombra se acercaba y su risa resonaba con más fuerza. «Te lo dije, Julián, no puedes escapar». Con el niño a mi lado lo enfrentamos de frente. Sentí el temblor de la sombra al estar más cerca, como si el túnel se retorciera. «Vete», grité, mis palabras resonando con una fuerza inesperada. «No tengo miedo de ti». La sombra se detuvo, y por un instante todo se congeló. La risa se apagó, y vi el rostro que tanto temía. Miré a esos ojos llenos de condena, y fue entonces cuando sentí algo cambiara. La oscuridad se convirtió en una niebla insignificante. «Eres solo una ilusión», dije, «más que para la sombra, para mí mismo. No puedo dejar que me defina». La sombra pareció tambalearse, como si no pudiera comprender mi desafío. El niño a mi lado sonrió, sus ojos iluminados por una luz interior. «Lo estás haciendo, Julián», gritó, su voz llena de esperanza. Sentí una oleada de energía recorrerme, y de repente la luz en el túnel brilló más intensamente.
Aprovechando ese poder nuevo, avancé un paso más. Al acercarme a la sombra, la confronté con firmeza. Eres mi miedo y mis inseguridades, pero no me vas a detener. Mientras hablaba, la sombra comenzaba a desvanecerse, como si la luz estuviera desintegrándola poco a poco. Fue entonces cuando escuché un grito de ayuda que resonaba en el fondo del túnel. «¡Es ella!», dijo el niño, su expresión volviendo a la tristeza. «No podemos rendirnos, debemos encontrarla». Sin pensarlo, volví la vista hacia la oscuridad que se extendía más adelante. La sombra se desvanecía, pero la voz de auxilio se hacía más fuerte, llenando el aire de una urgencia palpable. Era el momento de decidir: ¿seguir adelante a la búsqueda de la verdad o quedarme aquí luchando contra mis propios demonios? La luz iluminaba el camino, y con un último vistazo a la sombra que se desmoronaba, di un paso firme hacia el futuro. La presión aumentaba, y supe que lo que estaba por venir sería aún más complejo. Pero el miedo no sería mi guía. La oscuridad podría seguir acechando, pero yo tenía algo más ahora, una misión. La voz seguía llamando, y yo iba a descubrir a quién pertenecía. Capítulo 5. El túnel se estrechaba a medida que avanzábamos, y la luz se mantenía brillante, sirviendo como un faro en medio de la nada. La voz de auxilio se hacía más distintiva, como si estuviera a solo unos pasos. «¿La escuchas?», le pregunté al niño, tratando de estabilizar mi voz. Él asintió, su mirada fija en la oscuridad que nos rodeaba. «Sí, es ella, está cerca». Con cada paso, mi corazón latía más rápido, no solo por el miedo, sino por la determinación que comenzaba a crecer dentro de mí. ¿Quién es ella? No podía contenerme. La respuesta del niño me parecía urgente. «Es la razón por la que estoy aquí, la razón por la que la sombra me persigue». Su voz temblaba. De repente, un eco hizo que el túnel resonara, lo que me hizo detenerme por un momento. «¿Qué fue eso?», pregunté en voz baja, sintiendo la incomodidad rodearnos. «Es la sombra», respondió el niño, mirándome con seriedad. «Está preparando algo, pero no podemos rendirnos». Su firmeza me reconfortó, aunque la incertidumbre aún seguía acechando. Reanudamos la marcha, y la voz se hacía más fuerte. «Ayuda, ayuda», resonaba, y cada palabra parecía desgarrar mis entrañas. «Debemos acelerar», dije, sintiendo que el tiempo se agotaba. Corrimos de nuevo, impulsados por el eco de aquel grito. La luz a nuestro alrededor se intensificó, pero el aire estaba cargado de una tensión palpable. De pronto, el túnel se abrió a una habitación oscura y húmeda, un lugar muy diferente al que habíamos atravesado hasta ahora. Una bombilla parpadeante en el centro iluminaba un círculo de sombras azules. Y allí, en el centro, vi algo. Una figura encadenada, con el rostro desencajado por el pánico. «¡Sofía!», gritó el niño, sus ojos llenándose de lágrimas. «No estás sola, vamos a ayudarte». Mi corazón se detuvo al escuchar ese nombre. Era inexplicable, pero algo en mi interior gritó que conocía a esa chica. Sin pensarlo, me lancé hacia ella, pero antes de poder alcanzarla, un intenso viento helado nos sacudió. La sombra que creía disipada se irguió de nuevo, más oscura y amenazante que antes. «No es tan fácil, Julián», resonó su risa, burlona y llena de furia. «Siempre habrá algo que temer». Miré a Sofía. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y desesperanza. «No debes dejar que te atrape», le grité, intentando infundirle valor. De repente, toda la habitación comenzó a temblar. Las cadenas sobre Sofía se agitaron como serpientes vivas, y un par de ojos resplandecientes se posaron sobre mí. El niño y yo nos miramos, y en ese instante comprendí.
La oscuridad solo podía controlarnos si le dábamos poder. «Míranos, Sofía», dije con firmeza. «No estamos aquí por miedo, estamos aquí para liberarte». La voz de la sombra se convirtió en un murmullo, contenida, mientras nos acercábamos. De pronto, la habitación se volvió alarmantemente fría y todo se oscureció. Las sombras giraron como un torbellino y el eco de gritos resonó en nuestros oídos. «¡No dejes que te atrape!», gritó el niño. Mientras tanto, un destello de luz emergió en mis manos. Era un brillo que prometía esperanza, pero debía aprovecharlo. Mientras el caos nos envolvía, supe que el tiempo se acababa y que el enfrentamiento estaba a punto de estallar. Tenía que actuar y proteger a Sofía, no solo para salvarla a ella, sino también para completar la misión que había comenzado. Pero antes de que pudiera dar el siguiente paso, un estremecimiento recorrió el aire y sentí cómo la sombra se abalanzaba hacia nosotros con una fuerza inquebrantable. «¡Julián!», la voz de Sofía se desvaneció, y mientras el túnel parecía desmoronarse a nuestro alrededor, supe que la prueba apenas comenzaba. La carrera por liberarla se tornaba una lucha más intensa. ¿Podría realmente enfrentarnos a la oscuridad y salir victoriosos? Sin nada más que un destello de luz en mis manos y una misión en mi corazón, me preparé para lo que estaba por venir. Capítulo 6. El frío se intensificó aún más. La sombra se cernía sobre nosotros como un manto oscuro, dispuesta a tragarnos de vuelta a la desesperación. Sentí la energía del destello en mis manos, brillante como una pequeña llama en medio de la tormenta. «Sofía, aférrate a nosotros», grité, aunque la duda se colaba en mi voz. Las cadenas de Sofía temblaron aún más, como si respondieran a la fuerza opresiva de la sombra. En un instante de lucidez comprendí que el miedo no podía ser nuestra única guía. «Lapso de tiempo», murmuré, recordando lo que el niño había dicho sobre las sombras y su influencia. Sofía me miró con ojos llenos de angustia. «No puedo», dijo. Su voz temblaba como si temiera que la oscuridad ya la estuviera reclamando. «No te rindas, eres más fuerte de lo que crees», le respondí, deseando que esas palabras tuvieran poder. Entonces la risa burlona de la sombra resonó a nuestro alrededor. «¿Creen que pueden salvarla? Es un juego que ya comenzaste, pero está lejos de terminarse». Dijo esto como si disfrutara nuestra desesperación. En ese momento sentí una punzada me recorrió el cuerpo. No podía dejar que la oscuridad echara raíces en mi mente. Tomé una respiración profunda, aferrando con fuerza el destello que brillaba en mis manos. «Sofía, escúchame, vamos a hacer esto juntos. Solo necesitamos concentrarnos», dije, apretando los dientes mientras me acercaba. El niño se unió a mí, y juntos extendimos las manos hacia Sofía. La sombra se abalanzó, un torbellino de oscuridad, y su aliento helado nos golpeó. Sentía su presencia envolvente, intentando separarnos, intentando frenar mi fuego interno. Pero el destello en mis manos parecía responder a nuestra conexión, como si supiera que estaba en juego algo más grande. «Ahora, Sofía, concéntrate en la luz, en todo lo que te da fuerza. No dejes que te controle», insistí, notando cómo la sombra se retorcía, impotente ante nuestra unidad. Sofía cerró los ojos con fuerza y, por un breve instante, su rostro se relajó. «Lo haré», respondió con un hilo de voz, pero había una nueva determinación en ella. Todo empezó a vibrar, la habitación temblaba y su luz se intensificó, compitiendo con la oscuridad. La sombra se detuvo, sorprendida por el poder que empezaba a emerger del corazón de Sofía. Las cadenas que la mantenían atrapada comenzaron a crujir, como si la luz realmente tuviera el poder de romperlas. «Hazlo, Sofía», grité, sintiendo que el tiempo se contraía en un punto crítico.
Con un último esfuerzo, Sofía abrió los ojos, brillantes y llenos de esperanza. Al instante, un haz de luz estalló de ella, iluminando la habitación y desvaneciendo momentáneamente la sombra. La risa burlona cesó abruptamente. Pero no podía confiarme, sabía que era solo un respiro. La sombra aún no se rendía. «No hay manera de que se libre, nadie escapa de mí», bramó. Sin embargo, ese destello de luz había despertado algo en mí. Así, impulsado por la unión que formamos, me lancé contra la sombra. La sensación de que estaba tomando las riendas de nuestra realidad llenó el aire. La sombra retrocedió, pero ya podía percibir que tenía que enfrentarse a nuestra luz unida. No podía dejarme llevar por la desidia. Con cada segundo que pasaba, me encontraba más distante del terror que había sentido anteriormente. La lucha no había terminado, pero este simple acto de resistencia había cambiado las reglas del juego. No había tiempo que perder. Con la ayuda de Sofía y el niño, teníamos que aprovechar este momento. La luz se expandía y el miedo comenzaba a disiparse. Pero, antes de todo, sabía que lo peor estaba aún por llegar. «Sofía, ¿estás lista?», pregunté, disimulando mi propia aprensión. Ella asintió, su mirada fija en el lugar donde la sombra se había detenido. Lo que había comenzado como un simple viaje hacia la oscuridad se convertía en una batalla épica. ¿Sería suficiente para confrontar lo que se avecinaba? La respuesta aún era una incógnita. Aceleré el paso, sabiendo que la lucha por liberarla y enfrentar la oscuridad era solo el comienzo. Con mi corazón latiendo con fuerza, estábamos listos para el próximo enfrentamiento. Capítulo 7. Era como si la habitación hubiera sido inundada por un nuevo aire, fresco y eléctrico. La luz que surgía de Sofía iluminó cada rincón, y vi cómo la sombra se retorcía como una serpiente herida. Pero la calma era engañosa. Presioné con más fuerza, sintiendo que el tiempo se volvía aún más confuso a nuestro alrededor, como si estuviéramos navegando en un mar de posibilidades. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó el niño, su voz temblando con un atisbo de miedo. «¿Cómo podemos vencer a esto?». Yo no tenía respuestas, solo el aliento entrecortado y la mirada determinada de Sofía a mi lado. Con cada latido, la sombra parecía recuperar algo de su fortaleza. Pude escuchar su risa, esta vez menos burlona y más amenazante. «Siguen siendo unos ingenuos. Sus esfuerzos son en vano. Esta luz no podrá resistir para siempre». Su voz reverberaba en las paredes, llenando el espacio de un eco ominoso. «Eres más fuerte de lo que crees, Sofía», repetí como un mantra, repitiendo lo que había dicho antes. No podía permitir que la desesperación nos atrapara otra vez. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarnos. Mientras el niño y yo manteníamos la conexión con Sofía, ella comenzó a reafirmar su luz. Se sembraba de fuerza y determinación, y la oscuridad parecía cuestionar su propia existencia. Pero aún así, podía sentir que la sombra se alimentaba de nuestra duda. «Concentrémonos», grité. «Sofía, piensa en las cosas que amas, en lo que has logrado». Ella asintió lentamente, sus ojos cerrados nuevamente. La luz que emanaba de ella fluctuó un momento en respuesta. Ese era el momento que estábamos esperando. De repente, la sombra cargó hacia nosotros, una ola negra hecha de terror y desesperación. Sin pensarlo, avancé, usando el destello de luz en mis manos para enfrentarla. Con un impulso, lancé la energía hacia la sombra. El impacto fue visceral. La luz se aferró a la oscuridad, creando un estallido que sacudió el aire. La sombra se detuvo en seco, como si la energía le hubiera dado un golpe directo en el corazón, pero en lugar de desvanecerse, retrocedió con una furia renovada. «Esto ha sido solo un pequeño juego. Nunca se detendrá», gritó, y el caos en su voz se volvió palpable. La sombra empezó a extenderse, buscando puntos débiles en nuestra defensa. Mi corazón se aceleró.
No podemos rendirnos, insistí, sintiendo que el peso del miedo comenzaba a doblegarnos. Sofía, aunque agotada, respiró hondo. No puedo hacer esto sola, dijo, su voz cargada de emoción. El niño también se unió, uniendo su mano a la de ella. Juntos podemos, respondí, tratando de sembrar valor donde había incertidumbre. Mi mirada se posó en el niño. Había algo en su rostro que ahora se parecía a lo que estaba sintiendo. Tú también, únete a nosotros. La luz necesita de todos nosotros, exclamé. El niño no dudó y se acercó. Ahora éramos 3, y la energía que nos unía se sentía como un vínculo inquebrantable. Las sombras comenzaron a tambalearse frente a nosotros, aturdidas por nuestra unión. Repentinamente, un nuevo sonido resonó entre nosotros, un susurro distante que parecía venir de un lugar más allá de la sombra. No podrán detenerme, nunca. Les he dado formas y rostros a sus miedos. Lo siento, se están acercando. Las palabras del eco me incomodaron, como un grito en medio de la noche. Sin embargo, ya no estaba dispuesto a retroceder. No tengo miedo, grité hacia la sombra, canalizando toda la energía que surge de la conexión entre nosotros. ¡Ahora!, exclamé. ¡Eso es, Sofía! En ese instante, una ola de luz estalló de nuestras manos. Era un rayo de esperanza que chocó con la sombra, y por primera vez sentí que el balance se inclinaba a nuestro favor. Pero en mi interior supe que esto era solo el principio. ¿Qué significa eso?, preguntó Sofía. Su rostro pálido aún resplandecía bajo la luz. Pero no supe qué responder. Tenía una punzada de preocupación. La advertencia había sido clara, y sentí que el verdadero desafío apenas comenzaba. Y en la distancia, el eco de voces crecía, acercándose, multiplicándose. ¿Qué esperaban de nosotros? ¿Qué nuevos miedos se estaban formando? Capítulo 8. El aire se volvió denso, cargado de una tensión palpable. La luz de Sofía seguía brillando, pero las voces a nuestro alrededor parecían un coro de susurros que nos rodeaban. Cada murmullo resonaba en mi cabeza, como si cada uno de esos ecos pudiera arrastrarnos hacia la oscuridad. ¿Escuchan eso?, preguntó el niño, su voz temblando más fuerte que antes. Me di cuenta de que él también había sentido la presión creciente. ¿Qué están diciendo? Algo en su tono me hizo pensar que las voces podían estar alimentando la sombra. Tenía que hacer que se detuvieran. «Céntrate», grité, aunque sabía que mi voz apenas era un susurro entre el clamor. «Sofía, piensa en tu luz, recuerda todo lo que has superado». La recargué con mi aliento, pero algo me decía que solo eso no bastaba. Las voces se entrelazaban, formando una sinfonía de miedo. «¿Qué va a hacer?», se preguntaba una voz temblorosa. «Esa luz no es suficiente. Ella se irá, todo se desvanecerá». Sentí que cada comentario se adentraba en nuestras mentes como agujas. Debíamos hacer algo. La sombra, revitalizada, empezó a girar a nuestro alrededor. Me sentí impotente. «Nadie se va a ir, estamos juntos», grité, aunque mis palabras comenzaron a perder fuerza. «Sofía, visualiza lo que más amas, hazlo por favor». Mientras ella intentaba concentrarse, noté que las sombras parecían retorcerse, como si fueran conscientes de nuestras intenciones. Comenzaron a desplegarse como tentáculos, buscando una forma de tocarnos, de llevarse nuestra luz. «Sujétense fuerte», ordené, entrelazando nuestras manos. La energía entre nosotros se sentía como una cuerda fuerte que unía nuestras esperanzas, pero a medida que las voces aumentaban, también lo hacía la desesperación. Una ola de frío recorrió mi espalda cuando una sombra se acercó, más oscura que las demás. De repente, una visión se me apareció. «¡Mira!», exclamé.
Al fondo, en las sombras dicotómicas, empezaron a emerger imágenes, recuerdos distorsionados, temores disfrazados de formas familiares. Vi rostros de personas que había amado, momentos felices arrastrados por la oscuridad. Ellos son nuestros miedos. De pronto, el miedo se convirtió en rabia. «No, ellos no son reales, no me pueden tocar», grité, rompiendo el silencio. Mariano, el niño, a mi lado, comenzó a sollozar, pero su voz, aunque débil, se alzó. «Sí, no somos lo que ustedes dicen». La luz de Sofía brilló aún más, intensificando su resplandor. Tenía que aprovechar ese momento. «Juntos», dije, y comenzamos a dirigir nuestra energía hacia esas imágenes deformadas. Lanzamos un flujo de luz en su dirección. Las sombras, incapaces de soportar la resistencia de nuestra esperanza, empezaron a desvanecerse, pero el eco de sus voces se tornó más estridente. «Esto no es el final, les prometo que vendrán a buscarles», gritaban en un susurro colectivo. El aire se había vuelto un batiburrillo de lamentos, y de pronto un grito desgarrador resonó entre ellos. «Él viene, el mayor de sus miedos». El queda chillido casi hizo temblar el suelo. En el instante en que escuché eso, supe que algo estaba a punto de cambiar. Las sombras comenzaron a retirarse, pero una figura emergió del fondo, tomando forma. Mientras la luz luchaba por prevalecer, sentí que el verdadero desafío ya no era solo el enfrentamiento con nuestras pesadillas, era el encuentro con esa figura aterradora. ¿Quién sería y qué quería de nosotros? La respuesta se acercaba, y con ella más preguntas que nunca habíamos imaginado. Capítulo 9. La figura se delineó entre las sombras, primero como un bulto indistinto, luego cobrando más definición. Sentí que mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Era un hombre, alto y delgado, con una túnica oscura que parecía absorber la luz de Sofía. Su rostro estaba oculto tras una capucha, pero noté un brillo inquietante en sus ojos, una mezcla de desdén y conocimiento. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la firmeza en mi voz. Sofía apretó nuestra mano con más fuerza. Sabía que su luz era nuestra última defensa, pero el miedo que se apoderaba de mí era abrumador. El hombre sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos. «Soy el eco de lo que no pudieron enfrentar», dijo, su voz reverberando como un eco lejano. «Ustedes no pueden escapar de lo que son. Sienten este frío porque conocen sus verdades». «Basta», exclamé, interrumpiéndolo. «No nos conoces, no puedes definirnos así». Mariano, que había estado callado, se sacudió como si una tormenta le atravesara el cuerpo. «Sí, no somos lo que ustedes dicen». La luz de Sofía brilló aún más, intensificando su resplandor, mientras las sombras titubeaban. Tenía que aprovechar ese momento. «Juntos», dije, y comenzamos a dirigir nuestra energía hacia esas imágenes deformadas. Lanzamos un flujo de luz en su dirección. Las sombras, incapaces de soportar la resistencia de nuestra esperanza, empezaron a desvanecerse, pero el eco de sus voces se tornó más estridente. «Esto no es el final, les prometo que vendrán a buscarles», gritaban en un susurro colectivo. El aire se había vuelto un batiburrillo de lamentos, y de pronto un grito desgarrador resonó entre ellos. «Él viene, el mayor de sus miedos». El queda chillido casi hizo temblar el suelo. En el instante en que escuché eso, supe que algo estaba a punto de cambiar. Las sombras comenzaron a retirarse, pero una figura emergió del fondo, tomando forma. Mientras la luz luchaba por prevalecer, sentí que el verdadero desafío ya no era solo el enfrentamiento con nuestras pesadillas, era el encuentro con esa figura aterradora. ¿Quién sería y qué quería de nosotros? La respuesta se acercaba, y con ella más preguntas que nunca habíamos imaginado. «Yo no te tengo miedo», gritó, desafiando al hombre. Pero el hombre solo se rió, un sonido gélido. ¿Miedo? Ese es solo el principio. Yo soy el que viene a revelarlo todo.
Las sombras a su alrededor comenzaban a retorcerse, como si se alimentaran de su presencia. Podía sentir cómo la luz de Sofía vacilaba, debilitándose. —¿Qué revelación? —pregunté, intentando mantener la calma. —¿Qué es lo que crees que sabes sobre nosotros? Su mirada se centró en mí, y por un momento me sentí expuesto. Sé de tus inseguridades, de tu soledad. Sus palabras fueron como dagas, cegadas con precisión. Sé que temes ser visto como débil. Y ella, dijo, volviendo su atención a Sofía, teme que su luz no sea suficiente. ¡No! —grité, sintiendo cómo la desesperación quería desbordarse de mi ser. —No en este momento, no delante de ella. —¿Crees que la luz puede protegerte siempre? —preguntó el hombre, suavizando su tono. La verdad es que la oscuridad siempre está ahí, lista para consumir lo que más amas. Las palabras resonaron en mí. Es cierto que hemos tenido miedo, pero eso no nos define, respondí, luchando por mantenerme firme. No vamos a dejar que nos controle. Pero él solo asintió, como si mi resistencia fuera un juego para él. Entonces, demuéstramelo. Con un gesto de su mano, las sombras comenzaron a moverse de nuevo, formándose en imágenes que mostraban nuestras inseguridades, nuestras fallas. Vi mi infancia, la soledad de las noches sin compañía, los rechazos que todavía dolían. A mi lado, Sofía parecía tambalear y Mariano cubrió sus ojos, incapaz de enfrentar los ecos de sus propios miedos. —¡No, Sofía, mantén tu luz! —grité, consciente de que la batalla no era solo una confrontación externa, sino también una lucha interna. La figura oscura sonrió satisfecho. —Esto es solo el comienzo —dijo, con un tono casi melancólico. ¿Cuánto tiempo lo soportarán? ¿Cuánto tiempo podrán brillar antes de dudar de ustedes mismos? Sofía cerró los ojos con fuerza y sentí que la luz a nuestro alrededor empezaba a desvanecerse. «Piensa en lo que eres», imploré. «Recuerda lo que te hace fuerte». Pero a medida que las sombras giraban y los ecos se volvían más estridentes, su mirada se centró en mí una vez más. ¿Estás listo para descubrir tu verdad? La pregunta flotaba en el aire como una amenaza, y con cada palabra el abismo se acercaba más. De repente, todo se oscureció, la luz de Sofía se apagó y el silencio se apoderó del espacio. ¿Era eso la verdad? ¿Había llegado el momento de enfrentarlo todo? Mi respiración se volvió agitada mientras miraba a mis compañeros, sabiendo que el desafío final apenas comenzaba. Capítulo final. Cuando la oscuridad nos envolvió, sentí que la respiración se me detenía. La luz de Sofía parecía haber desaparecido, y las palabras del hombre seguían resonando en mi mente como una sinfonía de desesperanza. ¿Cuánto tiempo podrán brillar antes de dudar de ustedes mismos? Cada pregunta se anidaba en un rincón de mi ser, introduciendo una infinita lucha interna. Pero en aquel instante crítico, una chispa de resistencia emergió en mí. «No te dejaremos ganar», respondí, sintiendo un hilo de calor en mi pecho. Sabía que la sombra había hecho su movimiento, buscando romper nuestro espíritu, pero también entendí que la luz estaba dentro de nosotros. La figura oscura avanzaba, sus ojos brillaban como agujeros negros, absorbiendo toda esperanza. «Eres solo un eco de tus propios miedos», dije con firmeza, mientras trataba de recordar los momentos que habían nutrido mi fuerza. Mi familia, mis amigos, los momentos de alegría que había vivido. De repente, el niño y Sofía comenzaron a brillar con una luz tenue, apenas visible en la inmensidad de la oscuridad. Me acerqué a ellos, sin un claro plan, pero empujado por el deseo de protegerlos.
Sofía, piensa en tus sueños, en lo que has superado, grité, mientras extendía mi mano hacia ellos. Mariano, recuerda que nunca estamos solos en este camino. A medida que nuestras manos se entrelazaban, sentí cómo la energía fluía entre nosotros, una conexión vibrante que comenzó a iluminar nuestro entorno. Las sombras a nuestro alrededor se retorcían, pero ahora también temblaban. «Vamos, sigamos adelante», grité, y con cada palabra la luz fue creciendo, formando una barrera contra la oscuridad. La figura se detuvo repentinamente, como si hubiera sido golpeada por la claridad de nuestra unión. «No pueden escapar tan fácilmente», murmuró, y con un movimiento de su mano, las sombras se abalanzaron, intentando separarnos. «No, no podemos ceder», repetí, sintiendo un nuevo ímpetu. Juntos, sostenidos por nuestra bondad compartida, canalizamos nuestras experiencias y esperanzas. En un acto de voluntad colectiva, dirigimos nuestra luz hacia la figura, cada susurro de nuestros miedos transformándose en gritos de determinación. El impacto fue inmediato. La figura retrocedió con una mueca de sorpresa. Las sombras comenzaron a desvanecerse y la risita burlesca que había llenado el aire se desvaneció en ecos lejanos. Pero a medida que la luz seguía creciendo, una nueva sombra se formó en el horizonte, más oscura y amplia que antes. En mi corazón supe que no había ganado la batalla. La lucha aún no había terminado. «¿Qué es esto?», murmuró Mariano, mientras nuestras energías sentían la presión de la figura oscura. Mientras la nueva sombra se expandía, mi mente se llenó de preguntas. ¿Era esto solo un juego? ¿Un ciclo interminable de miedos y audacia? La incertidumbre se apoderó de mí nuevamente, cuestionando si realmente podríamos lograrlo. Entonces miré a Sofía y al niño. Había algo en sus miradas que indicaba que la lucha era válida, que aunque la oscuridad pudiera regresar, siempre habría una luz para enfrentarlo. «Siempre estaré aquí», decía la luz. Y me di cuenta de que no se trataba solo de una victoria momentánea. Esta lucha era una parte ineludible de nuestras vidas. Nunca habría respuestas absolutas, pero la luz que llevábamos nos proporcionaba dirección. A medida que la sombra cobraba fuerza, sentí que la oscuridad se cernía sobre nosotros una vez más, pero no me detuve. Agarré la mano de Sofía, de Mariano, entregándome a la luz. Lo que prevaleciera dependería de nosotros. La oscuridad podía ser aterradora, pero ahí estábamos, juntos, prontos a enfrentarlo una vez más. El eco de la lucha aún resonaba, pero en el fondo tomamos conciencia de un cambio. La luz nunca se había apagado. Así, aquellos ecos de miedo se convirtieron en susurros del pasado que aún persisten. Sin embargo, el camino hacia adelante estaba lleno de luz, y en ese viaje, aunque algunas preguntas permanecen, decidí que enfrentar la oscuridad valdría cada paso.